Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. En medio de los retos de la vida, siempre hay un camino que nos conduce a la calma y a la confianza. Bienvenidos a Caminos de Paz y Esperanza, un programa que nos invita a descubrir la paz interior, construir relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Les saluda Joseph Mayorga y junto con doña Isha González, Maestro, bienvenidos a este programa ayúdame a Caminos de nunca Paz y Esperanza. buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado. Qué bendición saludarles en el octavo programa de la temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Bienvenidos, como bien lo dice doña Isha, en el programa de hoy nos vamos a acercar a la vida de una mujer extraordinaria, quien desde un contexto muy distinto supo vivir una fe profunda. Así es que juntos, porque al igual que usted, quizá amigo oyente, yo no conocía la vida o no conozco la vida. Así es que junto con doña Isha en este programa vamos a conocer a Santa Catalina de Bolonia, santa patrona de los artistas y de las artes liberales. Me encanta cuando hay algo que Joseph no conoce. Y también es lindo estudiar a estos santos para saber la riqueza que tiene la iglesia a nivel de santidad. Y bueno, lo primero que vamos a ampliar es algo que dijo Joseph, que se le considera la santa de las artes liberales. ¿Qué significa esto? Son aquellas áreas en las que se compila la literatura, la historia, la filosofía, la música, las ciencias y el arte. Y precisamente Santa Catalina de Bolonia es considerada patrona de las artistas y de las artes liberales, porque ella supo integrar la fe con los talentos que Dios le regaló. Su historia nos recuerda que la santidad también se construye en lo cotidiano, en medio de los dones, del trabajo y de las responsabilidades de cada día. Así es, doña Isha, amigos oyentes, a veces pensamos que los santos vivieron en tiempos muy distintos al nuestro. Y sí, podríamos decir un santo del siglo cuarto, un santo del siglo décimo, o esta del siglo quince, de la Edad Media, un santo desde el 1800, y ahora somos del Internet, de las noticias inmediatas, este, de tener la información que queremos, incluso cuestionar aquello que queremos cuestionar, ¿verdad? Pero cuando descubrimos sus vidas o cuando conocemos sus vidas, podemos descubrir que también enfrentaron decisiones difíciles. Sí, tal vez es una época distinta, tal vez era una cultura y un entorno, una sociedad distinta y muy distinta a la nuestra, pero también tuvieron que enfrentar decisiones difíciles, luchas interiores, momentos de incertidumbre como quizás están viviendo también algunos de nuestros eh, amigos oyentes. Y es justamente eso lo que hace que su testimonio siga siendo tal cual, tan actual. ¿Por qué los cristianos católicos
volvemos a ver tanto a los santos, ¿verdad? Y aunque en Cuaresma la iglesia nos invita a centrar más la mirada en la cruz, por eso los próximos días algunas parroquias tapan las imágenes y todo, pero ¿por qué vemos tanto los santos? ¿Por qué hablamos tanto? Porque es justamente el testimonio de que sea el tiempo que sea, el estado de vida que sea, Dios sigue actuando en nuestra vida, en la vida ordinaria. Por eso, doña Isha, yo y usted que me está escuchando, pues podemos hoy ver cómo Dios puede actuar también en nuestra vida, así como actuó en la vida de esos santos. Totalmente de acuerdo, Joseph. Y Santa Catalina, justamente, como lo bien lo indica usted, es una santa del siglo XV. Ella nace en Bolonia, en Italia, allá un 8 de septiembre de 1413, y parte de este mundo 50 años después, un 9 de marzo de 1463. Gracias al lugar donde nació, se le conoce precisamente como Santa Catalina de Bolonia. Y ahora, más adelante, les voy a contar un dato interesante. Ya lo último. Su padre era de profesión abogado y también se desempeñaba como embajador al servicio del marqués de Ferrara. Ferrara es un poblado, por decirlo así, que queda a cierta distancia de Bolonia, porque ellos se trasladan a Ferrara por el trabajo de su papá. Sin embargo, su mamá, la mamá de Santa Catalina, era originaria de Bolonia, y ahora vamos a ver cómo incide eso más adelante en su historia espiritual. El tema es que gracias a ese cargo que tenía su papá, cuando Catalina tenía 11 años, es enviada a servir como dama de honor de la hija del marqués, cuyo nombre era Margarita d'Este. Así es el nombre, d'Este, el apellido. Obviamente, una niña de 11 años que la mandan a servir como dama de honor, este, se iba a suscitar en forma natural una amistad muy cercana entre ambas niñas, y reciben juntas una formación muy completa. Estudian latín, estudian música, reciben cursos de pintura y literatura. Y en ese ambiente, rodeadas de comodidades, de privilegios, cuando la hija del marqués crece un poquito y se casa con un príncipe, ella viene y le ofrece a nuestra joven santa que la acompañe al palacio que va a vivir ahora, que es el palacio de la familia Rímini. Catalina rechaza la oferta, debido a que ella ya sentía un profundo llamado en su vida a consagrarse a Dios. Al punto que esa vida de nobleza la pretendían en matrimonio varios jóvenes de familias de muy buena posición social, y ella se da el lujo de rechazarlos, imagínense. A los 19 años, justamente, ya profesa los votos de consagración a la vida religiosa de la mano de las hermanas Clarisas, donde ella vivió una intensa vida de oración, penitencia y servicio. Su espiritualidad está llena de humildad, y a pesar de venir de una familia de posición alta, que incluso le dicen que era una familia noble, en el convento ella era una más. Servía como cocinera. Dicen que le encantaba mucho estar en la panadería, ¿verdad? Que había que preparar el pan. No es como ahora que vamos a la panadería, no. Ahí en el convento se hacía todo. Y muy importante, señala que cuidaba a los animales. Entonces, si la cuestionaban del cambio de cuna de oro, por decirlo así, a esta nueva vida en el convento, ella simplemente respondía que el orgullo destruye cualquier otra virtud que se posea. Y lo que hace especialmente interesante su historia es que fue un artista de su época y utilizó ese don
para pintar imágenes religiosas. Bueno, y es que quienes nos dedicamos a servir a través de algún ministerio dentro de la iglesia, recordemos que lo hacemos o lo que estamos haciendo en el servicio es simplemente poniendo nuestros dones, talentos y carismas que Dios nos dio al servicio. Eh, Dios no nos exige algo que nosotros no podemos dar, ¿verdad? Dios no nos va a decir, Joseph, vaya cante, haga un coro, ¿verdad? No, ese no es mi don. Entonces, muchas veces decimos, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? ¿O para qué voy a ir a la iglesia o pertenecer a un grupo en el que no me siento con... No, ese don que usted tiene para dar catequesis, para cantar, para predicar, para orar, es simplemente ponerlo al servicio de los demás. Tan necesario hoy también en cada momento de nuestra vida, tan necesario ponerlo o dedicarnos al servicio y mucho más ahora, ¿verdad? Que ya estamos a pocas semanas de la Semana Mayor y hay mucho trabajo en nuestras parroquias, ¿verdad? Desde barrer. Vemos ahora cómo Santa Catalina de Bolonia servía en lo más humilde y sencillo del convento, ¿verdad? Como cocinera, cuidaba a los animales. Bueno, tal vez ir a barrer en la preparación de Semana Santa puede ser de mucha ayuda, mientras unos están alistando altares, mientras unos están alistando imágenes, y tal vez no lo harían o lo harían de una manera mejor cuando alguien está ayudando a barrer o a sacudir. Entonces, ojalá podamos en estas semanas que están cerca ya la Semana Mayor, al igual que Santa Catalina, poner nuestros dones al servicio. Podemos acercarnos y ayudar a construir el Santo Monumento, por ejemplo, que es un trabajo arduo para el Jueves Santo, ayudar a acomodar o vender en el huerto, que se hace también en muchas parroquias, ¿verdad? Alguien que esté nada más ahí pasando las sandías, los mangos, que son las frutas, los marañones, jocotes que hay por esta época aquí en nuestro Guanacaste, este, echarlo en una bolsita, empaquetarlo, venderlo, pasar un vuelto, algo, ¿verdad? Apoyar en la cocina, en fin, acerquémonos con el ejemplo de Santa Catalina y dispongámonos a servir, tal vez de la opción, el momento que usted está esperando en su vida para que hoy pueda usted acercarse a servir al ejemplo de todos los santos y en el de hoy, pues de Santa Catalina de Bolonia. Así es, yo sé, muy buenas recomendaciones. Y vieran que justamente ya les he compartido que mi hijo menor, Francisco Javier, y yo servimos en el equipo de proclamadores. Y justo la semana pasada recibimos un mensaje donde nos cuentan que el año pasado, para el Domingo de Resurrección, tanto el padre como el sacristán, eran las 4 de la tarde y no habían almorzado. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Estar atentos a las necesidades de nuestro padre de la iglesia, de el sacristán, o sea, hay gente que a veces ni eso, ¿verdad? Está tan abocada a servir que la misa, que la otra, todo lo que sucede, porque es una semana muy activa para nuestra iglesia. Entonces también hasta eso, un pancito, un picadillito, una fruta, lo que hay que observar un poquito y ver y ponernos de acuerdo y organizarnos y eso como complemento a las ideas que Joseph nos acaba de dar. Bueno, regresando a nuestra santa de la historia de hoy, ella escribió algo muy, muy hermoso y dice así, el camino hacia Dios no siempre es fácil, pero la perseverancia y la confianza en la misericordia divina sostienen el corazón. Escuchen qué frase más hermosa. En definitiva, su vida estuvo marcada por una lucha interior muy fuerte contra las tentaciones y las dudas. Durante las visiones que tuvo, las cuales narran los historiadores que generalmente las tenía al rayar el alba. Recordemos que el alba son los primeros rayos de luz que podemos apreciar al amanecer. En esas experiencias, ella expresaba que le sobrevenía una gran caridad y que cada vez que comulgaba recibía las más altas consolaciones. Imaginémonos nada más esa conexión espiritual que ella tenía. Y de esas experiencias, junto a otras que
va viviendo a lo largo de su vida como religiosa, la llevan a escribir acerca precisamente de esa espiritualidad que ella va experimentando. No obstante, debido a sus múltiples ocupaciones en el convento, el único espacio que le quedaba para escribir era los domingos, porque imagínense, estaba de lunes a sábado, de sol a sol, ocupadísima, como ya describimos, y entonces el domingo era el día que ella dedicaba a plasmar esa vida espiritual que experimentaba, porque sabía que con ello podía ayudar a las personas, en especial a las compañeras religiosas, a acercarse más a Dios. El más conocido de estos textos que ella se dedica a escribir, se titula Tratado de las 7 armas espirituales y es considerado como una mezcla entre una autobiografía y la espiritualidad que la caracterizaba. Y les voy a compartir cuáles son esas 7 armas de las que ella escribe en este texto. Dice que la primera es la diligencia. Eso es estar dispuesto siempre, en todo momento, en todo lugar, precisamente al servicio, a hacer la voluntad de Dios. La segunda es la desconfianza de uno mismo. ¿Qué quiere decir? Si estoy actuando de acuerdo con mis motivos personales o si estoy actuando de acuerdo con la guía que recibo del Espíritu Santo. El tercero es la confianza plena en Dios. En este sentido, tengo un ex compañero que siempre me decía, es que a usted todo le sale bien, ¿verdad? Un poco así como intrigante el comentario. Y yo decía, pues yo no sé si me sale todo bien o no. Lo que yo sí sé es que mi confianza la tengo plenamente en Dios. Y imagínense que ese es el tercero. El cuarto, sin dudar a dudas, es la meditación y la oración, de la cual ya les hemos hablado en programas anteriores. El quinto dice que es pensar en la muerte personal. O sea, saber, estar conscientes que estamos de paso en esta vida y cómo queremos llegar al día en que ya partamos. El sexto es pensar en el cielo. ¿Verdad? Ella siempre tenía presente que cuando llegara al cielo, que cómo iba a ser su ingreso, que cómo le iban a recibir. O sea, eso era su guía. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo se refleja esta parte. Y la séptima, ella escribe sobre las Sagradas Escrituras y que dice que ahí está el referente constante de nuestra vida. Y yo en lo particular digo, ¿qué más que el Nuevo Testamento, que es nuestra brújula para los cristianos? Con el tiempo, nuestra santa llega a convertirse en maestra de novicias y de esto le brinda a ella la oportunidad de compartir esa espiritualidad tan profunda que la caracterizaba. En esta labor, ella le recomendaba a estas novicias que se formaban junto a ella, imagínense en el privilegio, 3 cosas para practicar durante toda su vida. Y son estas. La primera es hablar en forma amable a todos. La segunda es practicar constantemente la humildad. Y la tercera, no mezclarse nunca en los asuntos ajenos. Imagínense qué difícil para las mujeres que somos a veces medio metiches, pero solo a veces, ¿verdad? No siempre. El tema es que Santa Catalina le insistía a las novicias que para subir al cielo era necesario, aparte de estas prácticas, cumplir con 2 virtudes, con 2 requisitos principales, que son las virtudes y la humildad. Qué ejemplo y qué desafío más grande, ¿verdad? Nos deja a nosotros Santa Catalina de Bolonia y bueno, es hora para nuestros amigos oyentes de que tome papel y lápiz o tenga ahí presente, ¿verdad? Para la autorrevisión de cada uno, para que eso que acabamos de escuchar, hasta donde hemos conocido hasta este momento la vida de Santa Catalina, pues nos puede ayudar. ¿Cómo está nuestra vida?
cristiana a la luz del ejemplo de vida cristiana de Santa Catalina. Somos amables, siempre. Y si no podemos hacerlo, guardamos silencio. Si lo que voy a decir no es amable, si lo que voy a decir no edifica y no hiere a la otra persona, siempre lo digo, ¿verdad? Somos amables siempre. Un santo que hablábamos hace unos programas, ¿verdad? Decía que una gota de miel, este, era más, endulzaba más, ¿verdad? Entonces, bueno, esa amabilidad que tenemos que practicar. Segundo, ¿cuáles ejemplos de humildad practicamos? Un ejemplo, por ejemplo, para los amigos oyentes, somos capaces de reconocer cuando no sabemos algo y decimos, no, esto yo no lo sé, o dejamos que el ego nos gane. No, ¿cómo voy a parecer yo un ignorante? ¿Cómo este fulano de tal o como esta fulana de tal va a saber más que yo, ¿verdad? Y tercero, sabemos mantener la distancia en los conflictos entre otros, ¿verdad? Sobre todo cuando no tenemos nada que aportar, ¿verdad? Sobre todo cuando es nada más para echar más gasolina, para echar más carbón, como decimos, para echar más leña al fuego. Hagamos como Santa Catalina en esos consejos que le da a sus novicias, ¿verdad? Si tengo algo que aportar y lo que aporta o lo que voy a aportar y decir no ayuda a resolver el conflicto, a que haya paz, a construir la paz, pues entonces mejor mantengamos la distancia. Así es, Joseph, y la fama de la capacidad del discernimiento espiritual de Santa Catalina de Bolonia se difundió tanto, tanto, que en primer lugar optaron por cambiar el convento a uno de clausura. ¿Verdad? Entonces eso como un afán de disminuir un poco la cantidad de gente que llegaba a buscarla al convento, porque evidentemente se dice, va, eso es como el teléfono, bueno, ¿verdad? Es que ahí hay una monjita que da muy buenos consejos y cuando iban a visitar a las otras religiosas que estaban ahí, esta le cuenta a la otra, y la otra se va y le cuenta a la prima y le cuenta a la tía y le cuenta al vecino y ahí va, ¿verdad? Y ahí va el buen teléfono. Pero se hizo tan inmanejable, ¿verdad? Y ella tenía que dedicarse a formar a las novicias, a hacer todas las labores, imagínense lo que implicaba solamente el tema de los animales. Entonces, y aún así, a pesar de que hicieron ese cambio, tuvieron que fundar otro monasterio. Entonces, imagínense más trabajo. Este, Estuve leyendo en los escritos que encontré de ella que tenía una gran capacidad de caridad materna y una gran ternura hacia las novicias, a quienes, como dijimos, ya ella les decía siempre, ¿verdad? El tema de la virtud, el tema de la humildad. También dicen que cuando era necesario, no escatimaba en prestar los pocos bienes materiales que tenía a sus hermanas religiosas, incluyendo su brevario personal. Recordemos que un brevario, si no han escuchado esta palabra de domingo, dicen por ahí, es el libro de oraciones, y el de Santa Catalina tenía la particularidad de que ella era una artista extraordinaria, pero así, les digo extraordinaria, o sea, iba pintando escenas en ese libro, lo cual lo hacía súper atractivo. Y yo les confieso algo, no había tenido la más mínima intención de prestarlo si yo hubiera sido Santa Catalina, ¿verdad? No me lo vieran, me lo ensuciaran, me lo rompieran, no me lo devolvieran. Bueno, yo no sé usted, Joseph. Pues no, cuando es algo tan personal, digamos, y tan bonito y que le ha costado a uno, pues no, ahí yo creo que sí es difícil compartir esas cosas, ¿verdad? Yo soy de compartir bastante, pero ya cuando es algo como muy, muy mío, y si tienes ese sello propio, ¿verdad? Más como ella que dibujaba en su breviario, pues no, no lo prestaría tampoco. Bueno, ya, ve, imagínense, nos falta un montón para llegar a la santidad. Les quería compartir también que su cuerpo incorrupto permanece sentado en una silla en el monasterio de Corpus Domini en Bolonia.
Imagínense nomás. Estaba entre la información, encontré que habían pasado cerca de 2 semanas, este, después de que la habían enterrado y del lugar donde la enterraron surgía un olor como a violeta. Entonces, les llamó la atención y alguien dio la instrucción de que desenterraran el cuerpo y donde lo desentierran lo encuentran totalmente incorrupto, ¿verdad? Entonces, ¿qué deciden, no? Que ese no es el lugar, que lo van a poner en una silla, como maestra, como instructora, como referente, y así es como está hoy en día en una silla. Lo que pasa es que imagínense lo que es tener un cuerpo que ya está y rígido. Y dice que la hermana superiora llegó y le dijo, bueno, en esta vida fuiste obediente y ahora te doy una última instrucción. Permite doblar las piernas para poderte sentar en esa silla. Y el cuerpo cedió, ¿verdad? Y entonces ahí está hasta nuestros días. Y entre sus escritos encontramos uno que dice y que me encantó porque lo relaciono con caminos de paz y esperanza. Y dice lo siguiente, abro comillas, el camino de la paz proviene de asumir la fragilidad propia, permitiendo que Dios con su gracia transforme nuestra vida. Y cierro comillas. Así es, doña Icha, no podemos someternos a Dios, ¿verdad? No podemos recibir su paz justamente si no asumimos nuestra propia fragilidad, porque no podemos ir ante Dios creyéndonos los fuertes, lo que todo lo podemos, ¿verdad? Al contrario, y sobre todo en este tiempo de Cuaresma, la invitación de con el corazón contrito y humillado, como dice el Salmo, asumir esa propia fragilidad, porque si somos fuertes, si nos creemos superpoderosos, pues entonces, ¿qué va a hacer Dios en nosotros, ¿verdad? Muy buena frase la de Santa Catalina de que asumamos nuestra fragilidad, nuestra limitación, nuestro pecado justamente, pero no simplemente para hacer alarde o seguir en ese tipo de vida, sino más bien para permitir que la gracia de Dios llene nuestro corazón y transforme justamente nuestra vida. Así es que, papel y lápiz para el siguiente ejercicio, para nuestros amigos oyentes y para todos, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿le permitimos a Dios actuar en nuestra vida? La segunda pregunta es, ¿nos dejamos moldear por Él? Y tercero, nos disponemos a reconocer que la paz proviene de un acto, de un recto actuar, un recto sentir y un recto pensar. Debe de haber esa iniciativa, ¿verdad? Primero, por parte de nosotros. Siempre que nos vamos a acercar a Dios, a hablar con Él en nuestra oración, tenemos que vaciarnos de nosotros para que justamente podamos sinceramente responder a esas preguntas y dejarnos llevar, justamente llenar de la gracia de Dios. Y antes de pasar a la oración final, bueno, recordarles que este programa, Caminos de Paz y Esperanza, se comparte en Spotify, en YouTube y en el Facebook de Aisha Inspira todos los jueves, jueves eucarístico, jueves vocacional, jueves en que pedimos la intercesión de los santos que vivieron su vocación, como Santa Catalina de Bolonia. A ella, pues, encomendamos también las vocaciones en nuestra iglesia, ¿verdad? En nuestro país, en nuestra provincia eclesiástica. Y bueno, todos los jueves en Spotify, en YouTube y en el Facebook de Aisha Inspira, ahí nos puede escuchar. Lo invitamos a compartirlo y también a dejarnos sus comentarios ahí cada vez que usted, escucha el programa Caminos de Paz y Esperanza. Así es, Joseph, y ahí donde estamos, ahí donde vamos, camino al trabajo, em, o incluso muchos me han contado que hasta lo escuchan en la hora de almuerzo. Entonces, por cierto, me hicieron un comentario, aprovecho para responder ahora que está Joseph. Cuando grabábamos el programa desde la radio, Joseph tenía los derechos de autor de la música.
Es que me consultaron que por qué no hemos vuelto a poner canciones. El tema es que como ya no está la radio, ¿verdad? Entonces no tenemos esos derechos, por lo tanto solo podemos poner el canto al inicio y al final y no podemos usar otras canciones para evitar que nos silencien en algunos lugares. Entonces ese es el motivo por el cual ya no les ponemos las canciones, pero muchas gracias porque esos son los detalles que significa que nos han estado siguiendo desde el inicio y que nos les gusta eso, pero bueno, por ahora no se puede. Y nos vamos a disponer ahí donde nos encontramos y vamos a decir juntos, Señor, Dios de amor, te damos las gracias por el ejemplo de Santa Catalina de Bolonia, que supo poner sus talentos al servicio de tu iglesia, de tu gloria, y a vivir con humildad en medio de los dones que recibió. Ayúdanos a reconocer nuestra fragilidad, a confiar más en tu gracia y a caminar cada día con sencillez, con amabilidad y con humildad de corazón. Que también nosotros sepamos usar lo que somos y lo que tenemos para acercar a otros a ti. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe. Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó sus corazones, les invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Les esperamos el próximo jueves para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza y la confianza plena en Dios. Tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar.